Y en nuestros lugares abrimos nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 8. Bien, ¿estamos ahí todos? Abre tu Biblia, concéntrate totalmente aquí en el estudio de la palabra. El día de hoy el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Amén. Tenemos que venir con un corazón dispuesto a escuchar su palabra, a escudriñarla verso a verso, así como nos caracteriza. ¿Correcto? Entonces, ¿estamos todos en Romanos? ¿Sí? Levantas tu mano, quizás ahí me estás diciendo ya lo tengo. Muy bien, los que están en Facebook, con un like, tú puedes decir que ya estás enganchado en el libro de Romanos capítulo 8. Bien, este libro de Romanos es muy importante, es apreciado por muchos entendidos de la palabra de Dios, ya que a través del estudio del libro de Romanos, incluso muchas personas, ministerios han cambiado, por así decirlo, increíblemente. Un hombre, si queremos mencionar quizás a través de la historia, podría ser Martín Lutero. Cuando Martín Lutero escudriñó la palabra de Dios en el libro de Romanos, de pronto su forma de ver a Dios, su forma de ver la salvación cambió rotundamente. Ministerios han cambiado, y también mi oración es que tu vida también pueda ser cambiada, pueda ser impactada, pueda ser transformada mediante el estudio del libro de Romanos. Y aunque tú dices, wow, entonces ¿qué promesas dará el libro de Romanos? ¿No? De pronto va a hablar de prosperidad y cosas bonitas y de éxito. No, el libro de Romanos comienza enseñándonos la necesidad de conocer el verdadero evangelio. Ese evangelio que transforma vidas, ese evangelio que es poder de Dios para salvación al que cree. Pero previo a eso, Pablo nos presenta la problemática del pecado, y Pablo nos ha mostrado que el pecado no tanto es las cosas que hacemos, sino que por naturaleza somos pecadores. Entonces, no tanto está en que qué bien me he comportado o no de niño o de adolescente, o en mi antigua vida o antes de Cristo, sino en que antes de Cristo yo era de la naturaleza de Adán, es decir, era pecador. Y como pecador que era, entonces eso, lo que yo era en Adán, eso determinaba mi comportamiento, pues, y me deleitaba en el pecado y vivía en contra de Dios. Pero si la carta acabara ahí, sería una carta trágica, porque simplemente nos diría, eres pecador y ya, por cuanto todos pecaron. También dice que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y que la paga de este pecado, de esta naturaleza que tiene el ser humano, es la muerte. ¿La muerte qué? La muerte física, la muerte espiritual, eso que nos separa de Dios, ¿no? Todo eso habla Romanos. Pero también nos ha enseñado que ante esa necesidad hay una justicia de parte de Dios. Y que esa justicia de parte de Dios solo lo podemos alcanzar, ¿qué? ¿A través de qué? De la fe en Jesucristo. Y de eso viene hablando. De que solamente mediante la fe en Jesucristo somos declarados justos. Es decir, eres declarado justo al igual que Jesús. Y tú dices, eso es imposible, ¿no? Pero en ello podemos ver la misericordia de Dios y podemos ver la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que solamente nos dice, mira, Luz, ya se me pasó ya el pecado que has cometido, te perdono, no importa. Si Dios hiciera eso, sería un juez corrupto. Y tú dices, ¿Dios es un juez corrupto? Claro, no lo es, Él no hace eso. Él no dice, ¿sabe? El ser humano me ha fallado, no importa, se lo paso por alto, no dice eso. Como buen juez, como juez justo, era necesario un pago. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte del ser humano. Esa es la condenación del ser humano, de todo ser humano. Pero Dios, como es un Dios justo, pero también un Dios misericordioso, proveyó de un Salvador, de alguien que nos justifica. ¿Y quién es Él? Jesucristo. Jesucristo vino y pagó por nuestros pecados. Él fue a la cruz y murió. Ahora, cuando Jesús va a la cruz y muere, ¿fue porque Él era pecador? Claro que no. Él no era pecador. Por tanto, cuando Jesús va a la cruz, Jesús no está pagando por sus pecados, porque en Él no había pecado. Por tanto, cuando se le está dando muerte a Jesús, lo que está sucediendo es que Él está pagando por nuestros pecados. Y a eso se le conoce como la doctrina de la sustitución. Jesús nos sustituyó en la cruz. Y al sustituirnos en la cruz, nos justificó. Y ahora a través de Jesucristo se nos ha declarado justos. Y no solo eso. Tú dices, ya soy justo, entonces
al igual que Jesús a los ojos de Dios, entonces Él no se acuerda más de mi pecado y qué chévere. Pero no solo eso, porque Pablo nos ha hablado que a pesar de que eso es algo puntual, en el momento en que tú crees en Jesús, eso ocurre. Pero todavía estamos en esta tierra donde seguimos cometiendo errores, donde no somos perfectos. Pero también nos ha mostrado Pablo que Jesús dijo que iba, bueno, él lo dijo en los evangelios, pero Pablo lo muestra de otra manera, que el Santo Espíritu de Dios que Jesús prometió en los evangelios, el otro Consolador, vendría a morar en nosotros. ¿Para qué? Para comenzar ese proceso de santificación. Y en ese proceso y en ese camino de santificación estamos todos nosotros. De tal manera que ahora el que nos gobierna es Jesucristo y nos guía y transforma nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. Esa es la función del Santo Espíritu. No solamente de que uno nazca de nuevo, porque hemos nacido del Espíritu, sino que es justamente santificarnos durante todo el tiempo mientras estemos aquí en la tierra. Pero Pablo nos habla en el capítulo 7 que de pronto todavía ahí está parte de nuestra carne, ¿no? Porque todavía estamos habitando en cuerpos corruptibles, en cuerpos que tienen ojos, que tienen manos, que todavía nuestros miembros todavía muchas veces se quieren ir hacia el pecado, ¿no es cierto? Que son tentados. Y ahí viene la famosa lucha dentro de cada ser humano, dentro de cada creyente. Porque el no creyente no lucha, el no creyente se deleita en el pecado. Pero el creyente, ya está ahí la vieja naturaleza, pero está la nueva ley, la legítima ley, la ley del Espíritu, que debe de gobernar nuestra vida. Y ahí va a haber una lucha entre la carne y el Espíritu. Y ahí está la lucha. ¿Correcto? De eso está hablando Pablo. Y nos ha dicho que ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora, dice, somos siervos de la justicia. Que ahora somos guiados por el Espíritu Santo. Y a eso ha venido el Espíritu Santo. Y esto es lo que hemos visto también en la primera parte de la carta de los Romanos, capítulo 8, del verso 1 al 11, el domingo pasado. Y terminó diciendo esto Pablo. Mira, te invito a que leas el verso 11, porque hoy vamos a ver del verso 12 en adelante. Pero capítulo 8, verso 11, mira lo que dice. Bien, desde el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, con E mayúscula, ¿correcto? El Espíritu con E mayúscula, es decir, el Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. ¿A quién le está hablando Pablo? Al creyente, a aquel que ahora está bajo el señorío de Cristo, a aquel que ya no está bajo el señorío del pecado, a aquel que ya no se deleita en el pecado, pero tiene una lucha. Y le está recordando por segunda vez en esta carta que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, en los creyentes. Y le dice, ¿no? El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu Santo, que tuvo el poder de levantar a Jesús de los muertos, ahora habita en la vida de cada creyente. Y lo que está diciendo Pablo es que ese mismo Espíritu tiene poder para transformar nuestras vidas. De tal manera que nosotros, cuando luchamos con la concupiscencia de nuestro corazón, con las tentaciones de esta vida, ya no nos deleitamos en ellas, ya no nos vamos a rendir al señorío del pecado, sino que ahora luchamos desde la victoria de Cristo, porque nos ha dado su Santo Espíritu que mora en la vida de cada uno de nosotros. Y ese Santo Espíritu no está de adorno, ese Santo Espíritu tiene poder, porque así como levantó a Jesús de los muertos, también nos va a vivificar. Eso es lo que dice el texto. Mira, termina la segunda parte del verso 11. Dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo hoy en día. Vivifica al creyente, vivifica al cristiano. Cristiano que está apagado, cristiano que está envolviéndose en el pecado es porque ha descuidado su comunión con el Espíritu Santo. Eso es lo que hemos aprendido hasta este momento a través de la carta a los Romanos. Hoy vamos a aprender cómo es vivir en este Espíritu, ¿correcto? ¿Qué es lo que se llama vivir en el Espíritu? Eso vamos a hablar. Romanos capítulo 8 del verso 12 en adelante. Quizás puedan pasar algunas Biblias a los invitados que han llegado, sería bueno que me apoyen. Bien, Romanos capítulo 8 del verso 12 en adelante. ¿Estamos ahí todos? Amén, ¿no?
Muy bien. Dice, vamos a leerlo todos juntos. A mí me interesa que en realidad todos podamos leerlo. Nadie nos gana, vamos a leerlo juntos. ¿Sí? Vamos a leerlo juntos ahí. Romanos capítulo 8, del verso 12 en adelante. Bien, vale, vamos a comenzar. Entonces dice así. Dice, así que hermanos, estaba hablando al creyente, ¿correcto? ¿Nos queda claro que Pablo era creyente? Claro, pues pastores, en el libro de Hechos, capítulo 9, él se convirtió, ¿no es cierto? Él era un creyente, ¿no? Y ahora le está llamando hermanos. ¿A quién? A los cristianos, ¿correcto? A ver, presten atención aquí, por favor, porque veo varios que están distraídos y presten atención. Va a depender mucho cómo tú te acerques a la palabra de Dios. Si tú pones tu corazón, tu disposición, tu atención a la palabra de Dios, créeme que el Señor te va a hablar. No te dejes distraer por nada, ¿correcto? Todos entonces viendo nuestras Biblias y atentos a la palabra de Dios. Dice, así que hermanos, dice Pablo, le está hablando a creyentes, ¿correcto? Dice, deudores somos. Y tú dices, uy, somos deudores. En la bodega, no, sigamos leyendo. Dice, no a la carne, es decir, Pablo está diciendo que no somos deudores a la carne. Y cuando Pablo habla de la carne, ¿de qué está hablando? De esa carne justamente que está en contra, que es en rebelión contra Dios, ¿no? De esa carne que quiere gobernar al ser humano, de esa carne que es representada por la concupiscencia de nuestro corazón, de esa carne que nos quiere alejar y de la voluntad de Dios, de esa carne que nos quiere separar de las cosas de Dios, de esa carne que te dice, quédate en casa y no busques de Dios, de esa carne que te dice, vive la vida antes que la vida te viva, esa carne que de pronto nos dice, no necesariamente es malo tal o cual cosa, igual Dios te ama, no hay problema, de esa carne que nos quiere envolver en el pecado. Pablo dice que no somos deudores de esa carne. ¿Me puede entender? No le debemos nada, pero esto lo está diciendo a los creyentes. En otras palabras, está diciendo, no vas a encontrar ningún beneficio si sigues viviendo según la carne, según la concupiscencia de tu corazón, según tus propios deseos. Es que me gusta, por eso lo hago. El ser humano piensa así y se vuelve esclavo de la carne, de la concupiscencia, del pecado. Y a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Y Pablo nos está diciendo al creyente, al cristiano, al que ya conoció a Cristo, al que ahora está bajo el señorío de Cristo, le está diciendo, no le debes nada a la carne. No vas a encontrar ningún beneficio de parte de la carne, de parte de aquella concupiscencia que te aleja de Dios, de parte de esos deseos carnales. No vas a encontrar nada bueno, está diciendo Pablo. No le eres deudor. ¿Alguna vez te has sentido deudor de alguien? Yo sí, ¿no? Cuando a veces te hacen un favor, como que te sientes en deuda, ¿sí o no? Como que te sientes en compromiso, ¿no? Y mucha gente, a veces nos sentimos en compromiso con la concupiscencia en nuestro corazón, porque creemos que a través de esa concupiscencia, esa carnalidad, hemos obtenido algo bueno. Y Pablo le está recordando al cristiano, le está diciendo, no has conseguido nada bueno viviendo conforme a tu concupiscencia, conforme a tus deseos carnales. Lo primero que hace Pablo es eso, aclarar. Hermanos, el Señor nos dice esta noche, no le debes nada a las cosas carnales, porque Cristo ya lo pagó todo. Amén. No le debes nada. No te sientas en compromiso con los deseos carnales. No vienen de parte de Dios. Y continúa el texto, dice, no le debemos nada, dice, no a la carne, dice, deudores somos, no a la carne, dice Pablo, para que vivamos conforme a la carne. Si no somos deudores a la carne, por lo tanto tampoco debemos de vivir guiados por la carne, por los deseos carnales. Pero mucha gente que no conoce la palabra de Dios, que no conoce a Jesucristo, vive ciertamente ligada, dependiente de los deseos carnales, de lo que manda su corazón. ¿No has escuchado eso? Muchas veces dicen, no, haz lo que manda tu corazón, lo que diga tu corazonada, cuando la Biblia dice que el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Los deseos como seres humanos son engañosos. Pero ¿sabe qué no es engañoso? ¿En qué sí podemos encontrar seguridad? Aquí. La Biblia dice que es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Aquí no hay engaño. En nuestros deseos, nuestra concupiscencia sí va a ser engañosa.
No, pero no tiene tanto de malo, y de pronto terminamos revolcados en el pecado. Hay muchas personas que pueden dar fe de eso, de que parecía algo inofensivo en lo que se metían, en lo que practicaban, los amigos, una que otra práctica o una que otra reunión, y pensaban que no iba a pasar nada. Y de pronto hoy en día se encuentran alejados de Dios. ¿Saben por qué? Porque vivieron según su carne y no según el Espíritu que Dios ya ha dejado para el que cree en Jesucristo. Es peligroso vivir según la carne, porque nos vamos a ver envueltos en la concupiscencia de nuestro corazón, en aquello que nos aleja de Dios. El verso 13 dice, vamos a leerlo juntos, verso 13 dice, bien, porque si vivís conforme la carne, moriréis. ¿Te das cuenta? Dice, ¿no? Si tú vives conforme tu carne, conforme tus propios deseos, conforme tus intenciones, conforme tus concupiscencias, vas a morir. Y tú dices, pero estoy vivo acá. Cuando la Biblia habla de morir, la palabra morir en la Biblia muchas veces significa separación. Cuando vemos en la Biblia la palabra morir significa separación. Ciertamente el pecado también introdujo la muerte física, por eso el ser humano muere. Pero lo que el pecado también introdujo fue que la separación de la presencia misma de Dios. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, tú lo sabes. Génesis, ¿no? Primeros capítulos. Pero una vez que se introdujo el pecado, el ser humano de lo que estaba en el Edén, en una comunión con Dios, fue sacado de esa comunión. Y a partir de ahí el ser humano comienza a vivir conforme a los deseos de su corazón. Pero vino Cristo y Cristo nos ha reconciliado con Dios. Y a través de Cristo ahora podemos tener comunión con Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros ya podemos tener comunión con Dios por Cristo, por la obra de Cristo. Pero todavía está el tentador que te dice, no es necesario orar, no es necesario leer la Biblia, no es necesario congregarte. Tú mismo en tu casa crees en Dios. Y parece lógico muchas veces. Cierto, la salvación es personal, pero la comunión con Dios hay que cultivarla buscando a Cristo. Y lo que hace la carne, los deseos de nuestro corazón, lo que justamente hace es eso, separarnos de Dios y de las cosas de Dios, separarnos de Dios y de la familia de Dios. Mientras que la Biblia nos exhorta a vivir una comunión, una relación con Dios, a través de la oración, a través de la palabra, a través del congregarnos, a través de la celebración de la Santa Cena. Todo ello apunta a tener una comunión con Dios. Todo lo contrario a ello, toda voz que de pronto viene y nos dice, no es necesario congregarse, no es necesario orar, no seas religioso, no es necesario leer la Biblia, lo puedes tener ahí como adorno, debajo de tu almohada, como un amuleto, no es necesario ir a la iglesia, tú mismo eres la iglesia, cosas como esas. Lo que está sucediendo es, simplemente nos están buscando desconectar de las cosas de Dios. O aquello que dice, mira, mejor hoy día quédate en casa a ver una hermosa película. O mejor hoy día ve a pasear con la familia. ¿Es bueno ver una película? Claro. ¿Es bueno salir a pasear con la familia? Claro. Cierto. Pero no puede desplazar tu comunión con Dios. Cuando ya interfiere tu congregar, tu tiempo con la palabra, tu tiempo de oración, de pronto eso ya no viene de Dios. Conozco muchos creyentes a quienes he aconsejado que pasen tiempo en familia. Y de pronto ya no los veo en la iglesia y le digo, hermano o hermana, ¿qué fue? ¿Por qué ya no te estás congregando? Es que, pastor, estoy pasando tiempo con la familia. Es que han entendido mal el consejo. El hecho de pasar tiempo con la familia no significa quitarle el tiempo con Dios. ¿Amén? Si nos ordenamos un poco, te vas a dar cuenta que hay tiempo para todo. Siempre hay tiempo para todo. ¿Cuánto más para buscar de Dios? ¿Amén? Recuerda, cuando vivimos conforme la carne, muchas veces vamos a morir en el sentido de que nos vamos a alejar de Dios. Nos vamos a alejar de Dios. Y no permitas que eso ocurra en tu vida.
Seguimos leyendo el verso 13, mira lo que dice. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, no vivas conforme a la carne porque te vas a alejar de Dios, te vas a separar de Dios. Si tú ya eres cristiano, no te dejes llevar por las obras de la carne, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿qué debo de hacer? Algunos dicen, requiere disciplina. ¿Sabes qué? Las obras de la carne no las voy a opacar reemplazándolas con otras obras de la carne. La única manera de poder hacer morir las obras de la carne en mi vida es rindiéndome al Espíritu, al fruto del Espíritu, a lo que el Espíritu puede hacer. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu en nuestra vida? Justamente busca tener una comunión con cada uno de nosotros. No es tanto diciendo, voy a dejar de fumar, como dicen, ¿no? Y lo cambio por licor. Hay personas que hacen eso. Hay personas que antes estaban en drogas, pero ahora lo han reemplazado por videojuegos. Sigue siendo esclavo del pecado o del vicio. Lo único que ha cambiado es de gustos. Algunos dicen, ¿no? De pronto, ya no voy a robar más. Y cierto, no debe de robar, pero de pronto se convierte en un mitómano. No, eso no es suficiente. Hay muchas personas que han salido de un centro de rehabilitación y dicen, yo ya no he vuelto a drogarme más o a beber más, pero ahora están sumergidos en otro tipo de vicio. Eso no va a hacer morir las obras de la carne. Lo que sí hace morir las obras de la carne, lo dice claramente aquí Pablo. Mira lo que dice. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. ¿Cómo? Por el Espíritu. Cuando nos rendimos completamente al señorío, a la guía del Espíritu Santo. Cuando nos rendimos y le decimos a Dios, soy débil en cuanto a este vicio, soy débil en cuanto a esta costumbre, soy débil en cuanto a esta tentación, necesito tu ayuda. Y cuando nos rendimos, como Pablo en algún momento dijo, y reconocemos que somos miserables, porque de pronto nos hemos dejado llevar por las cosas de la carne, le decimos, Señor, ayúdame. Cuando venimos con un corazón contrito y humillado, le decimos, Señor, necesito tu ayuda. Entonces su Santo Espíritu comenzará a dar muerte a las obras de la carne, a esas costumbres, a esos malos hábitos, y ahora serán cambiados por las cosas que justamente el Espíritu nos va a guiar a hacer. Y tú dices, ¿qué es eso? Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y todo lo demás. Pero eso no va a ser posible si yo no me rindo al Espíritu, si yo no me rindo al Señor. ¿Me dejo entender? De tal manera que vamos a entender que el cristianismo no es una religión. No es que quiero dejar este vicio, me voy a meter a la religión. Falso, la religión no salva a nadie. La religión no cambia vidas. El único que cambia vidas es Jesucristo, a través de su Santo Espíritu que está morando en la vida de todo creyente genuino. Amén. Continúa. Dice el verso 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Te das cuenta? No dice, no es una condición ya, no es una condición ser guiado por el Espíritu para recién ser hijo de Dios. No sería posible, porque el incrédulo, el no creyente, ni siquiera tiene el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? No tiene el Espíritu Santo. Sino que dice que si tú eres hijo de Dios, ¿cuántos creen que son hijos de Dios? Amén. Los que hemos creído en Cristo, ¿no es cierto? Entonces lo que Pablo está diciendo, si tú dices ser hijo de Dios, si tú dices creer en Jesucristo, si tú dices ser cristiano, entonces tu vida tiene que ser guiada por el Espíritu. Entonces tu Señor es el Señor Jesucristo y no la concupiscencia de tu corazón. Entonces tu prioridad son las cosas de Dios y no las cosas del mundo. Entonces el que guía tu vida es el Espíritu y no los deseos de tu corazón. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Esos son deseos del corazón. La palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos. Hoy no tengo ganas de leer la Biblia. Esos son los deseos del corazón, ganas. Pero la palabra de Dios dice que debemos meditar en ella de día y de noche. Hoy no tengo ganas de orar.
Eso son ganas, eso es corazón, carne. Pero la palabra de Dios dice que debemos de orar sin cesar. ¿Te das cuenta? Entonces, nuevamente, ¿cuántos son hijos de Dios? Ahora la pregunta entonces, ¿estás dejando guiar tu vida por el Espíritu? ¿O lo que está guiando tu vida son los deseos carnales de tu corazón? Si son los deseos carnales de tu corazón, ahí hay un problema. Hay un problema. De eso está tratando la palabra de Dios. Y eso es lo que, no para condenarnos, y eso es lo que está diciendo la Biblia. ¿Quién está siendo prioridad en tu vida? ¿Quién está guiando tu vida? Tú dices, pero ¿cómo es que de pronto el Espíritu Santo guía mi vida? ¿No? Uno podría decir eso, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que el Espíritu Santo guíe mi vida? La Biblia es clara. Muchas veces yo he escuchado, les decía, hace unos días estaba en el dentista, estaba echado, ustedes saben, cuando vas al dentista, ¿no? Estás echado y boca abierta, y de pronto, pero tus oídos ven también abiertos, y pasaban por la calle, por la vereda ahí, unas personas religiosas y decían, oye, ¿sabes qué? Tal predicador está enseñando cómo danzar en el Espíritu. Yo decía, ¿qué está hablando? Quería levantarme, la verdad, estaba anestesiado. Porque eso no encontramos en la Biblia. A veces uno piensa que ser guiado por el Espíritu es hablar cosas raras, saltar, gritar, danzar. Tú te vas a la palabra de Dios y no encuentras nada de eso. Esas son enseñanzas de hombres que simplemente manipulan con emociones a las personas que las siguen. Ser guiado por el Espíritu es ser guiado por la palabra. Porque la Biblia dice que esta palabra es la espada del Espíritu. No es que tenga una corazonada, el corazón es engañoso. Ser guiado por el Espíritu es abrir la palabra de Dios, atesorarla, guardarla, practicar, creerla, obedecerla, practicarla día a día, esté o no esté en la iglesia, esté en mi trabajo, en mi casa, en mi matrimonio, con mi familia. Hacer que esta palabra sea esa lumbrera, esa lámpara a mis pies. Eso es ser guiado por el Espíritu. No es sentir corazonadas. No es sentir algo que arde aquí. Eso no encuentras en la palabra de Dios. Ser guiado por el Espíritu es ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Entonces todo aquel que dice que es sacerdote, religioso, que viene de parte de Dios, pero que su vida es contraria, su enseñanza es contraria a la palabra de Dios, simplemente no está siendo guiado por el Espíritu. Está guiando a su gente con fábulas profanas, vanas palabrerías, como dice. ¿Quieres una muestra cuán relacionado está la palabra de Dios con el Espíritu? Anótalo, yo lo voy a leer. Pero el libro de Efesios capítulo 5 del verso 18 al 20 nos habla sobre ser llenos del Espíritu. ¿Han escuchado alguna vez eso? Hermano, tienes que ser lleno del Espíritu. Cierto, somos llamados a ser llenos del Espíritu. Y eso no solamente para pastores, predicadores. Todo cristiano cuya vida está siendo guiada por el Espíritu es llamado a ser lleno por el Espíritu. Pero ¿quieren saber qué es ser lleno por el Espíritu? No es gritar, no es danzar, no es levitar, no es usar un faldón, no es usar saco y corbata. Eso no vemos en la Biblia. Ser lleno por el Espíritu, Efesios capítulo 5, verso 8 al 20, dice lo siguiente. Vamos a leerlo juntos. Dice: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es ser llenos por el Espíritu. Buscar adorar a Dios en todo lo que hacemos, en todo momento. ¿Y cómo yo adoro a Dios? Obedeciendo su palabra. ¿Qué dijo Jesús? El que me ama, guarda mi palabra. Eso es ser lleno del Espíritu. Ser bíblicos, ser obedientes a la palabra de Dios, ser consecuentes, buscar siempre alabar, honrar a nuestro Dios con todo lo que hacemos. Eso es ser llenos por el Espíritu, no otra cosa. No es tener una aureola, o no es de pronto decir palabras raras. No, ser lleno del Espíritu es simplemente buscar, honrar, adorar a nuestro Dios
con nuestra vida, siendo obedientes a ¿qué? A su palabra en todo tiempo. Ahora, lo mismo nos va a decir Pablo cuando habla sobre la llenura o estar llenos de la palabra. Y eso está en Colosenses capítulo 3, versos 16 al 17. Y tú vas a decir, pastor, es casi lo mismo, pero aquí no va a usar llenos del Espíritu, aquí va a usar cuando estamos llenos de la palabra. Y dice Colosenses capítulo 3, del verso 16 al 17. Mira lo que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿No es lo mismo? Estar llenos de la palabra, ¿no? Hace un momento hemos hablado cuando éramos llenos del Espíritu. Ahora estamos hablando cuando somos llenos de la palabra. Entonces dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿No es lo mismo? Lo mismo. Buscar, amar, edificar al prójimo, adorando a nuestro Dios en todo momento. Eso es estar lleno de la palabra. Entonces aquel que dice que está lleno de la palabra, no tanto es que sepa versículos de memoria. Aquel que dice que está lleno de la palabra va a buscar amar al prójimo, edificar la vida del prójimo y honrar a Dios en todo momento. Y continúa Pablo y dice ahí, verso 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es ser lleno de la palabra. Es prácticamente lo mismo que ser llenos por el Espíritu. Por eso que te decía, la palabra de Dios y el Espíritu están bien unidos. No puede haber personas que dicen, el Espíritu Santo me está hablando y el Espíritu Santo jamás me va a hablar algo que esté en contra de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios y Él no se puede negar a sí mismo. Entonces, mis hermanos, nuevamente la pregunta: si tú eres cristiano, si tú dices creer en Cristo, y me voy a incluir, si decimos creer en Cristo, entonces dejemos guiar nuestra vida por el Espíritu Santo. Y si decimos que estamos dejando guiar nuestra vida por el Espíritu Santo, entonces atesoremos, guardemos, obedezcamos, creamos de creer en la palabra de Dios y seamos obedientes. De lo contrario, me estoy autoengañando. De lo contrario, decir soy cristiano, pero la Biblia, parece que después, hace 2000 años, me estoy haciendo autogol. Estoy siendo un religioso. Hay de aquellas sectas que de pronto tienen un libro por encima de la Biblia, porque simplemente se están autoengañando. Hay de aquella religión oficial que de pronto gobierna nuestro país, ¿no? Que dicen creer en Dios, pero la Biblia está de adorno, porque en sus prácticas dicen todo lo contrario. Simplemente lo que están viviendo es en la carne y no en el Espíritu, porque el Espíritu nos va a llevar siempre a ser obedientes al Espíritu está, a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es una de las cosas que todo cristiano, toda persona que llegue a este lugar, tiene que venir y escuchar. No al pastor hablar cosas bonitas, ni promesas, ni premios, ni éxito, sino a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Y es por eso que llevamos los estudios de verso a verso. No predicamos otra cosa más que la palabra de Dios. Quizás en un principio te vas a sentir ofendido, no por el pastor, sino por la palabra, que te va a confrontar. Créeme, yo en algún momento me sentí también así. Yo llegué a los caminos de Dios pensando que yo era una víctima, pensando que nadie me amaba, que nadie me quería, que todo el mundo se había olvidado de mí. Creía que era una víctima. Cuando vino la palabra de Dios, la palabra de Dios me mostró que yo era el victimario, que yo es el que había ofendido a Dios. Y no es que Dios se había olvidado de mí, yo me había olvidado de Dios, yo le había fallado a Dios. Y eso te muestra la palabra de Dios cuando te dice, eres pecador. Y tú dices, ¿y quién se ha creído el pastor para decirme eso? No es el pastor, es la palabra de Dios que dice que todos somos pecadores. Pero no lo deja ahí. El libro de Romanos nos muestra que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, mientras nosotros creamos en Él. Amén. Vamos a ir terminando. Dice, entonces cuando decimos que nos guía el Espíritu Santo, ¿nos guía a qué? Al arrepentimiento, por ejemplo, es bíblico. El Espíritu Santo es el que obra
que el ser humano se arrepienta. Nadie se arrepiente por arrepentir, por cierto. Muchos se arrepienten cuando son ampallados, por eso es remordimiento, eso no es arrepentimiento, ¿no? De pronto lo ampallaron en un pecado y por temor a perder su familia, me arrepiento, dice, pero después se le pasa y eso fue remordimiento. Pero el que te va a guiar, te va a llevar a un verdadero arrepentimiento, es el Espíritu Santo. Él dice que va a compungir el corazón, esa es su obra. Él también nos guía a pensar menos en nosotros, menos en la carne, y a pensar más en Jesús. Eso es lo que Pablo decía, que mi yo mengüe y que Jesucristo sea el que se muestre. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Menguar nuestro yo, nuestros propios deseos y hacer que Cristo se enseñoree en nuestra vida. El Espíritu Santo también nos va a guiar a toda verdad. ¿Cuál verdad? Esta que está aquí, esa que está en tus manos. El Espíritu Santo va a hacer eso. El Espíritu Santo también nos va a guiar a amar de verdad, a comprender el amor de Dios y amar al prójimo de verdad. El Espíritu Santo también nos va a guiar a tener vidas de santidad ante Dios. A no decir, soy cristiano, pero me puedo dar por ahí unas escapadas. Eso es obra de la carne. Eso es convertir la gracia en libertinaje. El Espíritu Santo lo que va a hacer es santificarnos. Por algo Él es santo. Y santificarnos significa apartarnos de toda práctica, de todo aquello que no agrada a Dios y consagrarnos para Dios, para su servicio, para su honra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. A eso nos va a guiar. Cuando escuches voces, consejos como esos en el que te digan, dedica tu vida a Dios, consagra tu vida a Dios, esa es la voz del Espíritu Santo, porque eso es bíblico. Cuando escuches voces que te dicen, ama a tu prójimo, perdónalo, ten a Dios sobre todas las cosas, esa es la voz del Espíritu Santo, porque eso es bíblico. Cuando escuches voces que te digan que esto es lo que tiene que guiar tu vida, que aquí hay sabiduría, esa es la voz del Espíritu Santo, porque eso es bíblico. Amén. Cuando escuches voces que te dicen que tu orgullo tiene que menguar para que se muestre Cristo, esa es la voz del Espíritu. Pero cuando escuches voces que te dicen, no lo perdones, eso no es la voz del Espíritu Santo. Cuando escuches voces que te dicen, esto ya pasó de moda, mejor buscan otro tipo de filosofías, eso no es la voz del Espíritu Santo. Eso no es la voz del Espíritu Santo. Cuando escuches voces que de pronto te dicen, no te arrepientas, ¿por qué tienes que arrepentirte? Hay otra persona más malos que tú. Eso no es la voz del Espíritu Santo. ¿Me dejó entender? Cuando escuches voces que te dicen, peca nada más, igual Dios te va a perdonar, esa no es la voz del Espíritu Santo. No es la voz. Porque el Espíritu Santo nos santifica, nos aparta de todo lo que no agrada a Dios. ¿Amén? Entonces, ¿somos cristianos? Nuevamente. Amén. ¿Somos guiados por el Espíritu Santo? Bueno, no creo, pero a partir de ahora sí. Bien. Y si somos guiados por el Espíritu Santo, seamos guiados por su palabra. Vamos terminando, verso 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor. Y Pablo dice, está dando una nueva explicación, dice, y le está recordando al creyente y nos está recordando a nosotros esta vez, esta noche o esta tarde. Nos está diciendo que ya no estamos bajo esclavitud, como la esclavitud del pecado, ¿no? Antes decíamos, yo hago con mi vida lo que quiero, cuando en realidad el pecado hacía con nuestra vida lo que quería. No, yo cuando quiero dejo el vicio nos tenía ahí esclavizados. ¿Me dejo entender? Y Pablo está recordando y nos está diciendo, ya no somos esclavos, no tenemos el espíritu de esclavitud, sino por lo contrario, mira lo que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Y tú dices, oh, ¿he sido adoptado? Sí. Está diciendo que hemos sido adoptados. Tú dices, ¿cómo? ¿Adoptados? Sí. Dice, por cuando clamamos, Abba Padre. ¿Quieres que te explique esto? ¿Qué significa que hemos sido adoptados? La Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, si no me equivoco, dice que a los que creen en su nombre, a los que creen en Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Había un unigénito de Dios, el Hijo único de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Pero ¿por qué de pronto nosotros ahora decimos que somos hijos de Dios? Por lo que Cristo hizo. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Fue y nos sustituyó en la cruz.
De tal manera que Dios no solamente nos ha justificado en Cristo, no solamente nos está santificando, sino que Dios nos ha llamado a una nueva familia, nos ha adoptado, nos ha hecho sus hijos. Si antes éramos esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios, legalmente. Y quizás nosotros no entendemos muy bien la palabra adoptar, porque en nuestro contexto, 2000 años después, hoy en día, ¿no? Imagínate tú, tienes un hijo de sangre, como decimos, ¿no? Pero de pronto también adoptas a alguien más y todavía nuestra mente nos podría llevar a pensar de decir, bueno, Pastor Anderson a su hija Kiyari la ama más, ¿no? Porque él se parece a él, pues, ¿no? O sea, graciosa, bonita, ¿no? Pero a su hijo adoptivo, bueno, mi hijo Jaca también es de sangre, ¿no? Pero imaginemos, tengo un hijo adoptivo, Pepito. A su hijo Pepito no creo que lo ame tanto, podríamos pensar. En el contexto en el que fue escrito la carta a los romanos, el hijo adoptivo se desligaba de todo derecho, de todo deber de su antigua familia. No le pertenecía más. Perdía todo tipo de herencia, deuda, todo de su antigua familia. Y ahora, por derecho, le correspondía todo, absolutamente todo, apellido, linaje, cargo, todo de su nueva familia. Todos los derechos. Y eso es lo que quiere explicar Pablo. Que nosotros, al haber creído en Cristo, nos hace hijos de Dios, con todos los derechos. Y más adelante va a decir que somos herederos y coherederos. Pero esto no podemos tomarlo como diciendo, soy más que Cristo o igual que Cristo. Cristo es el Hijo de Dios, ciertamente, pero nos da, Él nos comparte toda esa gloria de ser ahora miembros de su cuerpo. Nuevamente recordamos, Pablo persiguiendo a los creyentes como tú y como yo en el libro de Hechos. Perseguía para matarlos. Se presentó Jesús y ¿qué le dijo? Pablo, ¿por qué persigues a Anderson? No dijo eso, ¿no? Si Anderson hubiese existido aquel entonces. Sino que Jesús se le presentó a Pablo y le dijo, ¿por qué me persigues? Es decir, te metes con Anderson, te metes conmigo. Algo así, ¿no? Yo no existía aquel entonces, pero te metes con fulano de tal, que era su iglesia, se meten con Jesús. Eso es identidad. Y no lo digo esto para que te vanaglories y andes declarando cosas por ahí, no. Te digo para que encuentres tu identidad en Cristo. Ya no eres esclavo del pecado, recuerda, cristiano. Si tú has creído en Cristo, ya no eres esclavo del pecado. Ahora eres un hijo legítimo de Dios. Porque ahora dice, hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, dice Pablo, Abba Padre. ¿Sabes qué significa esto de Abba Padre? Papito lindo. Y no para ser confianzudos con Dios, sino que Él nos abre esa confianza de decirle, papi. Muchos que han malinterpretado estos textos pasan la línea y se olvidan que Dios es nuestro Padre, pero sigue siendo Dios, sigue siendo el juez, sigue siendo santo. Algunos lo llaman el barbón. Eso es ser despectivo. Si mi hijo Jaca o mi hija Kiyari viene y me dice papito, yo te pregunto, ¿me voy a enojar? No, eso habla confianza, cariño, estima. Si nosotros le decimos, Abba Padre, papito lindo, Padre nuestro, eso es confianza, no es falta de respeto. ¿Amén? Ciertamente le debemos decir Señor, sí. Le podemos decir Dios Todopoderoso, sí. Le podemos decir Jehová, sí. Podemos decirle Yahvé, sí. Pero también puedes decirle Abba Padre, papito lindo, es tu papá. ¿Acaso Jesús no nos enseñó o no enseñó a sus discípulos a orar? Oraréis así, Padre nuestro. ¿Acaso Jesús dijo Padre mío? ¿O dijo Padre nuestro y incluyó a sus discípulos? Y dijo que así deben de orar sus seguidores. Y si tú eres un seguidor de Jesús, eres un hijo de Dios, también puedes orar así, Padre nuestro. ¿Me vas a entender? Con esa confianza. Entonces, mis hermanos, la carne ya no tiene nada que ver con nosotros. Ahora luchamos desde la victoria. Tenemos el Santo Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Y el verso 17 termina diciendo lo siguiente. Sí, y si hijos, entonces Pablo dice, y si eres hijo, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. No ha sido nuestras fuerzas,
Esta herencia no la hemos obtenido porque hemos hecho algo. Nadie obtiene una herencia porque es algo, sino porque es alguien. Si mi mamá que está ahí me hereda algo es porque soy su hijo, no porque yo hice algo. ¿Me fue a entender? Si nosotros heredamos algo de parte de Dios, no es por algo que nosotros hicimos, es por quienes somos en Cristo. No se trata de hacer, sino de ser un hijo de Dios. Por ahí un hombre religioso le preguntó a Jesús, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Lo que tienes que hacer es nacer de nuevo. Lo que tienes que ser es una nueva criatura. Y eso no lo hace el ser humano en sus fuerzas. Eso es obra del Santo Espíritu de Dios. Entonces, si tú eres un heredero con Cristo, no es por algo que tú hayas hecho, es por algo que Él ha hecho para que tú seas un hijo de Dios. Y si ahora eres un hijo de Dios por su gracia, por su misericordia, por su entrega, por su amor, eres un coheredero con Cristo Jesús. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ciertamente nos gusta escuchar que somos herederos, que somos coherederos, y muchos han tergiversado esto de aquí para decir, el Dios es el dueño del oro y la plata. No me parece esos predicadores, ¿no? Pero hablan así. Es el dueño del oro y la plata, por lo tanto tú pídele a tu Padre y todo. Dios no habla de eso. No dice eso. Ciertamente Dios es el dueño de todo. Pero aquí está hablando netamente de lo que somos en Cristo. ¿Qué es lo más valioso para la humanidad? Si su mayor tragedia era estar destituidos de la gloria de Dios, estar separados de Dios, la mejor herencia es de que Él nos haya dado vida eterna, y no solo una vida eterna para vivir solos, sino para vivir con Él. Allá en la morada que Él ha ido a preparar. Por eso que si nosotros seguimos leyendo ese mismo versículo, donde está diciendo que somos herederos, también se nos está diciendo que tenemos que padecer muchas veces como Cristo. Y no dice que vas a tener un carrazo. A lo mucho llegarás a tener uno viejito como el pastor. Pero muchos han tergiversado esto, decir, por eso pídele a tu Padre. No dice eso. Sino, leamos bien ese versículo. Después de decir eso, dice, si es que padecemos juntamente con Él. Está diciendo, yo se pregunto, ¿Jesús padeció? ¿Jesús padeció, sí o no? Sí. Ya, Jesús padeció. ¿Su iglesia padeció en el libro de Hechos? ¡Claro! Prácticamente todos, a excepción de Juan, murieron como mártires, es decir, asesinados. Pablo fue austero en su ministerio, no es que Pablo fue ricachón. Siendo Pablo, si eres pobre, estás en pecado. ¿Pablo habrá sido pecador? Cierto, era pecador, pero no es que por eso estaba vicio, sino porque él se había entregado por completo y se había rendido como siervo de Dios. Entonces dice, también vamos a padecer, iglesia. Hay muchos hijos de Dios que hoy, 2022, en otros países del Medio Oriente, realmente siguen padeciendo a causa del Evangelio. Nosotros en el Occidente estamos un poquito más tranquilos, porque hay libertad de fe. ¿Pero sabes qué? Pero hay muchas maneras en las que padecemos. Quizás cuando no eras cristiano podías hacer negocios bajo la mesa. Quizás cuando no eras cristiano podías sacar provecho sin que se den cuenta. Ahora como cristiano ya no. Y eso puede implicar que de pronto tu economía se vea un poco resquebrajada quizás. Porque antes quizás podrías estafar, porque no eras cristiano. Y no tenía nada de malo, sino que el mundo lo llamaba, ¡ay, qué vivo que es! ¿Sí o no? Pero ahora como cristianos quizás nos tenemos que abstener, no es que quizás, tenemos que abstenernos de ese tipo de cosas. Antes como no cristianos te querían poner una papeleta, tú decías al policía, tengo 10 soles. Te librabas de los 300 soles de papeleta. Ahora como cristiano tú no puedes hacer eso. Asume las consecuencias, paga tus 300 soles. ¿Sí o no? Como cristianos, hoy en día también podemos seguir padeciendo a causa del Evangelio. Muchas veces vamos a dejar comodidades por servirle a Dios. Y uno podría decir, uno que no entiende las cosas de Dios, podría decir, qué tonto que es el pastor, ¿no? Pierde su tiempo sirviendo ahí a Dios. Mejor debería ejercer su profesión, trabajar, ganar buena plata, tener buena casa, probablemente. Pero ¿sabes qué? Mi herencia está allá. Porque soy heredero en Cristo. No está acá.
Y ciertamente Dios no nos va a abandonar, nos va a sostener aquí en la tierra, pero nuestra herencia está allá, en sus moradas eternas. Ahí está. ¿Sabe por qué? ¿Qué dice el texto? Porque así como vamos a padecer como Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Jesús fue glorificado, no se quedó en una tumba, resucitó y a los 40 días se fue a preparar morada y dijo: volveré pronto por ustedes y nos vamos a ir ahí con cuerpos glorificados juntamente con Él y volveremos con Él a gobernar. Ese es el heredero con el Señor, no tanto en declarar cosas que no son bíblicas. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor, por cómo es que tú nos exhortas esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que no le debemos nada a la carne, Señor. Por lo contrario, Señor, ya mucho tiempo hemos vivido gobernados por la carne, por la concupiscencia, por los deseos de nuestro corazón, Señor, y hoy nos damos cuenta que lo único que hacía era separarnos de ti, Señor. Ahora somos llamados, Señor, hijos tuyos, herederos tuyos, adoptados por tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a guiar nuestra vida con tu Santo Espíritu, con tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser bíblicos, Señor. Ayúdanos a entender que somos llamados a vivir de una manera distinta, no para ser hijos de Dios, sino porque somos tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice tu iglesia y a cada uno de mis hermanos, Señor. Y que toda gloria, toda honra siempre sea para ti, mi Dios.